Aquí tenemos el ejercicio número 7. El problema número 7 es una malla que dispone de una pila de 24 voltios. Tenemos 4 resistencias. Yo las he llamado de esta forma porque no están enumeradas en el problema. R1, R2, R3 y R4. Este ejercicio es más sencillo que el problema número 6. Tiene menos resistencias. Aquí tenemos 2 resistencias en paralelo, R1 y R2, que van a ser las primeras que calcule. Y luego cuando tenga este valor, la suma de estas 2 resistencias en paralelo, pues sumaré en serie, sumaré este valor en serie con R3 y R4 y así calcularé la resistencia total del circuito. Es lo primero que hay que calcular siempre, la resistencia total del circuito. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular R1, 2, la resistencia 1, 2. Esto es igual, como están en paralelo, a la inversa de la suma de las inversas. Y aquí abajo pondré el valor de R1, que es 10, y aquí el valor de R2, que es 5. Y esto es igual a... Lo calculo con la calculadora. Bien, voy a poner la calculadora así para que podáis ver cómo hago las operaciones. Bien, entonces empiezo. 10 inversa más 5 inversa. Le doy al igual. Y este es el valor del denominador. Y ahora le tengo que volver a dar otra vez a la inversa. Y el valor de esta resistencia es 3,3 con periodo ohmios. Bien. Una vez que tengo el valor de esta resistencia, pues voy a sumar en serie con las otras dos, porque están en serie. Esto está en serie con R3 y R4. Por lo tanto, la resistencia equivalente total del circuito ya será igual a 20, que es R4, más R3, que vale 30, y más 3,3. Con lo cual, la resistencia equivalente del circuito va a ser igual a la suma de esto, lo sigo teniendo en la calculadora, luego a esto le sumo 30 y le sumo 20. Igual a 53,3 periodo ohmios. No olvidéis las unidades ohmios. Bien, ya tenemos la resistencia total del circuito. A continuación puedo calcular la intensidad total del circuito. Luego aplico la ley de Ohm y digo que V es igual a I por R. Por lo tanto, de aquí despejando la I es igual, la intensidad total va a ser igual a el voltaje total, que son 24 voltios, dividido entre la resistencia equivalente del circuito. Luego la intensidad total del circuito va a ser igual a 24 voltios. Ponemos las unidades, siempre no pongáis los números a lo loco en las fórmulas, siempre tienen que ir acompañados de sus unidades. 24 voltios dividido entre 53,3 ohmios. Y esto es igual... A ver. Bueno, el 53,3 le tengo aquí, luego lo voy a dividir entre 24 y luego hago la inversa. Y así me sale el mismo número. Para aprovechar que ya tengo escrito esto aquí. Esto dividido entre 24 es igual, y ahora la inversa de esto. 0,45. 0,45 amperios. Esta es la intensidad total del circuito, ¿vale? Intensidad total. Ya tengo el voltaje total, la intensidad total y la resistencia total. Vamos ahora a ir calculando todas las intensidades y voltajes de las resistencias.
Bien. Yo sé que por aquí hay una intensidad que es la total del circuito, que es igual a 0,45 amperios. Esta intensidad cuando llega aquí se separa. Por aquí hay una y por aquí hay otra. Van a ser distintas porque las resistencias son distintas. Vale, entonces por aquí habrá una intensidad y por aquí otra. Volverán a juntarse aquí y por aquí va a haber la misma intensidad. Es decir, aquí vuelve otra vez la misma intensidad, la misma cantidad de corriente. ¿Vale? 0,45 amperios. Aquí se bifurca y aquí vuelve a haber otra vez 0,45 amperios. Aquí y aquí. Porque esto es un serie. ¿Vale? Está en serie. Por lo tanto, en un circuito en serie la intensidad es siempre la misma. Solo se separa es distinta en el paralelo, ¿vale? Aquí y aquí puedo calcular yo ya el voltaje. Luego voy a calcular el voltaje en 3 y el voltaje en 4. El voltaje en 3 es igual a la intensidad que pasa por ahí, 0,45 multiplicado por los 30 ohmios. Y en 4, pues la intensidad que pasa por ahí, que es la misma, por, en este caso, 20 ohmios. Y he hecho las cuentas. A ver, 0,45 multiplicado por 30 es igual a 13,5 voltios. Y aquí tenemos 0,45 multiplicado por 20 es igual a 9 voltios. Bien, como es un circuito en serie, pues el voltaje que hay en los extremos de esta resistencia más el voltaje que hay en los extremos de esta resistencia más el voltaje que hay entre este punto y este punto van a ser 24 voltios. ¿De acuerdo? La suma total es 24 voltios. Por lo tanto, a 24 voltios yo ahora le voy a restar este voltaje que hay aquí, que ya le conozco, que es, a ver, por 4 hemos dicho que 9 voltios. 9 voltios y aquí 13,5 voltios. Aquí hay 9 voltios y aquí 13 voltios, por eso lo tengo que restar. Le resto 13,5 voltios y le resto 9 voltios, con lo cual me queda, a ver, 24 menos 13,5 menos 9, igual a 1,5 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que entre este punto y este se me está agotando la batería. Entre este punto y este hay 1,5 voltios. Y como es un paralelo, pues habrá 1,5 voltios aquí y 1,5 voltios en esta otra rama. En las dos ramas hay 1,5 voltios por estar en paralelo, ¿de acuerdo? Pero entre los extremos 1,5 voltios y por cada rama 1,5 voltios. Luego ya puedo calcular aquí la intensidad aplicando la ley de Ohm y aquí también. Y digo que la intensidad en 1 va a ser igual a el voltaje que hay aquí, que es 1,5 voltios, dividido entre los 10 ohmios que vale esa resistencia. Y la intensidad en 2 va a ser igual a nuevamente 1,5 voltios dividido entre los 5, o sea, la resistencia, el valor de la resistencia, que son 5 ohmios. He hecho las cuentas y digo 1,5 dividido entre 10, 0,15. Estos son amperios. Ojo con las unidades.
y 1,5 dividido entre 5 es igual a 0,3 amperios. Ojo con las unidades, ¿vale? Luego, ¿qué intensidad habrá aquí?